Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, un momento que yo tengo muy presente, ¿no? Le voy a pedir a Gaspi si puede poner una imagen para un poco ponerlos a prueba, a ver, sobre todo a los más jóvenes. A los más jóvenes. Sí, a ver si. Los más lo sacan al toque. A ver, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, vamos a ver en el chat, a ver quién lo saca. Claro. Hasta que no saque si alguien qué es esto, no se habla del tema. Nos puede contar, porque está olvidado, ¿no? No sé si acá los chicos tienen idea de lo que estamos hablando. Estamos pidiendo a nuestros seguidores qué es esto. El logo de Haas, dice. No. Es parecido. Es parecido, sí. Claro, no. No. Les doy una pequeña ayuda desde acá. Ahí lo pusieron. Marcelo Cheroni. Bien, sí. A ver qué nos dice Marcelo. Autolatina. Bueno, claro, fíjate que es un logo anodino, que prácticamente no nos genera nada. Ese es de los más faltos de personalidad de la historia automotriz, sí. Por lo menos de esta parte del mundo. Cuando digo esta parte del mundo, digo de Argentina y Brasil. Porque no estaban en los autos. No, los autos no estaban. Este fue un logo institucional que tenía que ver con una asociación que se dio a mediados de la década del 80 entre, es un caso muy, muy curioso, las filiales de Ford y de Volkswagen de Argentina y de Brasil. Formaron lo que se diría técnicamente un joint venture, y entonces la idea era poder unirse para afrontar de manera más eficaz, con más fortaleza, con otros recursos, el desafío que provocó la década del 80, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil, ¿no? A grandes rasgos, los economistas han llamado la década del 80, cuando evalúan lo que pasó con la economía de esta región de Sudamérica, como la década perdida. No sé si escuchaste alguna vez esa denominación. Sí. Básicamente se refiere a dos cosas: una economía que no creció o creció muy poco, y con muchos con índices de inflación muy altos, ¿no? Que esto fue lo que pasó, por lo menos en Brasil y Argentina, eso ocurrió. Y obviamente eso afectó a la industria automotriz, ¿no? De manera inevitable. Entonces, a mediados de los 80 empezó a haber una serie de negociaciones entre las distintas empresas, a ver si podían hacer algo como para poder afrontar mejor la situación con la que estaban pasando, ¿no? Pensemos también, y acá también se cruza la historia con la historia política, económica, con la industria, porque en los 80 comienzan a darse unos procesos de integración entre Argentina y Brasil, vuelve la democracia en los dos países, y esta integración tenía que ver con la posibilidad para las empresas de exportar más, de llegar al mercado del país vecino y demás. Y entonces las empresas vieron una oportunidad, ¿no? La oportunidad de que hubiese un intercambio que permitiese reducir los costos de producción, ampliar mercados, lograr más eficiencia, más escala productiva. Sí, unir fuerzas, unir las fábricas, ¿no? Exactamente, esto a grandes rasgos. Bueno, entonces la intención de estas empresas es crear esta empresa llamada Autolatina, que como bien decían, acá lo estamos viendo y este cartel es más que contundente, se ve los loguitos de Ford y de Volkswagen, y la denominación que también está haciendo una referencia a lo que a dónde está ubicada esta empresa, ¿no? Porque no ocurrió en Europa ni en Estados Unidos, ¿no? En Europa Ford y Volkswagen siguieron siendo autónomas, sí. Entonces esto fue un fenómeno totalmente regional, ¿no? de estos dos países. Bueno, ¿cómo se llega a...? Tal vez fue una especie de experimento también, ¿no? Fue un experimento. Pasaba, ¿no? Digamos, lo más parecido o el antecedente que podemos mencionar de Autolatina fue Sebel. Claro. ¿No? Sebel fue la fusión acá en Argentina de Fiat y Peugeot, ¿no? Pero quedó acotado acá, si bien había una Sebel europea que vinculada con utilitarios, esto es mucho más complejo y más ambicioso. ¿Cómo es que llegan a esta situación? Bueno, Ford y Volkswagen a mediados de los 80 en Argentina no la estaban pasando muy bien. Ford había empezado la década del 80 con un dominio casi notorio del mercado local. Recordemos, se había ido General Motors, se había ido Chrysler. Entonces los autos medianos, grandes y utilitarios habían concentrado prácticamente, o la oferta había quedado reducida a lo que se producía en la planta de Pacheco, que logró ese año un récord de producción de 110.000 autos. Pero esto cambia. Ford, digamos, que llegó a tener casi el 40% del mercado argentino, y en el 85 había caído al 15%. O sea, una reducción realmente impresionante, ¿no? Es decir, esto significa
menor demanda, menor producción, pérdidas económicas y demás. El motivo esto es una... siempre aparece otro competidor que te saca del medio, ¿no? Yo creo esto es una... Más allá de las cosas de que pasaban en la Argentina, toda la historia fue siempre... Si vemos los modelos que producía Ford a mediados de la década del 80, estaba por un lado el Falcon ya era un veterano, ¿no? Claro. Si bien, esto es increíble, ¿no? Pero en el 83 ya todavía con más de 20 años de vigencia, el Falcon fue el auto más vendido de Argentina, ¿no? Por última vez fue el Falcon, ¿no? Acá lo estamos viendo cuando se despide. Esto es raro, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? El Falcon empieza a caer desde el 84 para adelante acentuadamente sus ventas, ¿no? Y por otro lado, el otro modelo que fabricaba Ford en Argentina es el Sierra. El Sierra vino para reemplazar al Taunus, acá lo estamos viendo, ¿no? El Taunus se había vendido muy bien y el Sierra nunca llegó a compensar las ventas del Taunus, ¿no? O sea que sumando estos dos vehículos que habían sido, sobre todo el Falcon, que había sido muy importante durante tantos años, con 6 veces el auto más vendido de la Argentina, eso impactó notoriamente en las ventas de los automóviles de pasajeros, ¿no? En la parte de camiones y camionetas, Ford estaba un poquito mejor, se defendía mejor, pero más que nada por la ausencia de rivales. Claro. Ya no estaba la pickup Chevrolet, ya no estaba la pickup Dodge, se había cerrado la importación después de Malvinas y entonces esto le permitía a Ford tener el cuasi monopolio de lo que serían las pickups y los camiones no pesados, ¿no? Entonces creo yo que la performance en decaída del Falcon y la no tan buena performance que se esperaba que tuviese el Sierra afectaron sensiblemente las ventas de Ford. Por el lado de Volkswagen se había sumado en el año 80, arrancó de cero, pagó un derecho de piso bastante alto, y si consideramos que en la década del 80, a mediados, había 5 marcas de automóviles, bueno, tanto Ford como Volkswagen se ubicaban en los últimos 2 puestos, ¿no? Y para Ford en el 86 se ubicó en el 5º lugar, que era una cosa... No sé si la palabra es decepcionante, ¿no? Por la historia que había tenido. Sí. Entonces, bueno, un fracaso. Claro, no quise usar pero sí, ¿no? Inclusive con pérdidas económicas en los años previos, ¿no? Que marcaba un contraste con lo que había pasado apenas 5 años antes. O sea, no estamos hablando de... ¿no? Sí. O sea, el Taunus fue líder en el 81, 82, el Falcon en el 83 y llegamos al 86 con una situación diametralmente opuesta, ¿no? Bueno, entonces un poco era tratar de hacer fuerzas como para poder repuntar esta situación. En Brasil la situación estaba mejor, pero tampoco, digamos, Volkswagen... para tener un poquito de idea de lo que producían todos estas empresas en conjunto, eran 15 plantas industriales, ¿no? Entre las de Argentina y Brasil, con capacidad para fabricar 900.000 autos por año. Tremendo, ¿no? Sí, pero guarda, de esos 900.000, Argentina podía aportar 100.000. Y de hecho, en el 86, en Brasil, Ford y Volkswagen hicieron 630.000 vehículos y Ford y Volkswagen en Argentina 55.000. Claro, nada. Para que vean una diferencia abismal entre uno y otro. Pero también tenían pérdida, tenían una situación compleja, ¿no? Por eso fue entonces que se terminaron fusionando y esto tuvo la intención de mejorar su posicionamiento en el mercado local, ¿no? Bueno, y regional. A mí me viene a la mente, obviamente, mucha gente también se va a sumar con esto, el Galaxy, el Karat. Bueno, ahora vamos a ver, claro. Ya vamos a ir a los detalles. Exactamente. Pero autos que eran prácticamente iguales, ¿no? Claro, uno tenía el logo de Ford y el otro de Volkswagen. Vamos a ver lo que estaba haciendo Volkswagen en ese momento y después nos vamos a meter con lo que mencionás, que es muy interesante, ¿no? ¿Qué fabricaba Volkswagen en ese entonces? Bueno, hacía los utilitarios, ¿no? La pickup Volkswagen, que estamos viendo acá, en la planta de Montecingolo, el furgón, la versión combi también, ¿no? Ese tenía una gama de utilitarios de 3 variantes distintas. El veterano Volkswagen 1500, que no era, acá lo estamos viendo, que no era otra cosa que el viejo y querido Dodge 1500, que cuando Volkswagen compra a Chrysler se queda con la fabricación de este auto. Y las novedades que trajo Volkswagen una vez que empezó a producir en el país, que es el Gazelle, presentado en el 83, del cual hemos hablado en alguna oportunidad, y el Karat, que el Karat aparece muy poquito antes de, acá lo estamos viendo, de la creación de Auto Latina, que es mediados de 1987, ¿no? Entonces, cuando se crea Auto Latina, hay un comunicado donde dicen:
cada marca va a mantener su identidad y se van a mantener las redes de concesionarios y demás. Pero pasó algo que tiene que ver con lo que vos comentabas recién. En Brasil, al ser un mercado mucho más grande y poderoso que el nuestro, empezaron a haber algunas combinaciones, ¿no? Unos híbridos. Sí. Pero no híbridos en el concepto motor naftero eléctrico, sino que agarraban un modelo Ford, lo reestilizaban y lo convertían en Volkswagen y viceversa, ¿no? Entonces, algo de eso llegó acá a la Argentina. Por ejemplo, estamos hablando de el Escort, ¿sí? Que en Brasil sacaron una versión muy especial con 2 puertas y que se llamó también Volkswagen Apollo. Ajá. También tenemos, este es el Escort argentino que se usó después por esa modificación, nada más que con... Esta anduvo bien acá en la Argentina. Esta anduvo muy bien. Bueno, acá me quiero detener un poquito en este auto. El Escort es uno de los primeros nuevos modelos que aparece después de la creación de Auto Latina, ¿no? Cuando se crea, dicen, bueno, vamos a invertir $100 millones en la planta de Pacheco. ¿Por qué en Pacheco? Porque se produjo una mudanza de lo que había sido la planta Volkswagen de San Justo, donde se hacía el Karat y el Gazelle, a Pacheco, ¿sí? Para poder lograr una mayor eficiencia productiva. Recién te decía que Ford con el Falcon y con el Sierra empezó a perder mercado. ¿Por qué? Porque la gente, o el público, el mercado local, empezó a orientarse a este tipo de vehículos, a los medianos. Y entonces la respuesta de Ford en el año 88 fue el Escort, ¿no? Para poder recuperar ventas y posicionarse en un mercado de mayor venta, ¿no? Posteriormente, ya en los años 90, va a aparecer el Orion. Y el Escort, lo interesante, y acá vemos cómo esta fusión empieza a tener algunos beneficios. Primero, el Escort se comercializaba con un motor derivado del viejo Renault 12. Algún día explicaremos en detalle cómo es esta cuestión, que también tiene que ver con la erradicación la fallida erradicación de Renault en Brasil. Pero ya a partir de los años 90 incorpora los motores tanto del Karat como del Gazelle. O sea que había una renovación aplicando, digamos, mecánicas que se podían compartir entre una marca y otra, ¿no? Ya en los 90 la marca Ford va a lanzar el Orion, que es una actualización con el baúl más largo, ¿no? Claro, un típico sedán 3 volúmenes, 4 puertas, de estos que ya no se ven en casi en nuestro mercado, ¿no? De hecho, Ford ha dejado de fabricarlos hace un Pero tiempo, los hemos visto correr a todos, al Escort, al Orion. Estos con toda una trayectoria que en algún momento vamos a hacer algún programa un poco para hablar de esa temática, ¿no? Y volviendo con estas hibridaciones Ford y Volkswagen, la que más hemos conocido o la que más ha impactado acá en Argentina fue justamente el Galaxy, ¿no? Claro, porque el Galaxy era un Volkswagen, ¿no? Uno tenía las relaciones, que le pusieron el logo de Ford. Así es. Para venderlo más, entiendo, porque el Karat no tuvo la misma eficacia, entiendo yo, en el mercado que el Galaxy. Exactamente, ¿no? Claro. Ese fue el caso más conocido y, si querés, por lo menos en Argentina, más exitoso, ¿no? Porque el Karat realmente no despegó en nuestro país. Y después, como consecuencia de esta fusión y de la llegada de los 90 y otra vez un proceso de apertura y de integración, Ford trajo de Brasil, por Argentina, el Galaxy, que era el Santana, que es como se llamaba en Brasil el Karat, con otro frontal, con el óvalo, con otro diseño de cola bastante desacertado, por lo menos, pero que anduvo muy bien, anduvo mucho mejor que el Karat, y que también llegó en un momento donde Ford había discontinuado el Falcon, ¿no? No digo que tengan puntos de relación, pero sí por tamaño o por el segmento de mercado en el que estaba destinado. Bueno, hay mucha gente que le ha costado enormemente traicionar su amor por el Falcon y dejarlo definitivamente. Claro. Y hay mucha gente que se resistía a dejar el Falcon. Yo he conocido personas que ya había cambiado todo el parque automotor en la Argentina y seguían aferrados al Falcon, y el día que se subieron a un auto moderno no lo podían creer, porque seguían aferrados. Y el Galaxy un poco cumplió esa función, ¿no? Del tipo que finalmente terminó dejando el Falcon para subirse a algo más moderno, y fue ese paso obligatorio, ¿no? No les queda otra, porque no tuvo un reemplazante. Acá en Argentina no pasó lo que sí pasó, por ejemplo, en Australia, donde Ford tenía oficinas o departamentos de ingeniería y de diseño, donde siguieron haciendo el Falcon con una versión exclusiva para Australia.
Acá, por distintos motivos, eso no ocurrió. Bueno, el Taunus no tuvo reemplazante. Esa función. Exactamente. Entonces había que arreglarse con lo que había. Y si no tenés un paso superior al Galaxy, que era el Mondeo, ¿no? Un auto de otras prestaciones, importado de Europa. Otra cosa. Que digo, por tamaño, por prestaciones, podían ocupar el lugar que dejó el Falcon. No tenía nada que ver un auto con el otro, claro, para que no empiecen. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Pero estamos hablando, te dejan de hacer el Falcon y vos sos de Ford, y bueno, ¿qué alternativas te quedaban, ¿no? Lógico. En ese momento. Bueno, digamos que la fusión, la creación de Auto Latina no llegó a tener los resultados esperados. Duró muy poquito. Sí. Ford y Volkswagen, cuando se crea Auto Latina en el 87 en Argentina, las dos marcas sumadas tenían un 30% del mercado local, casi un 15 y 15 cada una, y ya al finalizar la década del 80 o comienzo del 90 habían caído al 25%. Es decir, que lejos de lograr un crecimiento, había provocado un descenso en la participación de estas empresas, ¿no? Por lo tanto, esto empieza a replantearse. En los 90 entran otras normas otras reglas de juego al mercado argentino, se vuelven a abrir las importaciones, se crea el Mercosur. El Mercosur ya te permitía exportar autos completos de Argentina a Brasil y de Brasil a Argentina sin pagar aranceles, con lo cual la situación cambia marcadamente, y ahí es donde las empresas deciden otra estrategia que termina en la separación de Auto Latina, y de ahí viene el regreso de Ford, no el regreso, sino la recuperación de la autonomía, tanto de Ford como de Volkswagen, ¿no? Cada uno con su propia identidad. Digamos que Volkswagen fue posiblemente la más afectada en términos de logísticos, ¿no? Porque tuvo que... ya el cigarrillo en la publicidad. Sí, ¿no? Increíble. Bueno, los autos ya no traen ni cenicero ni encendedor, ¿no? Parece mentira. Yo te decía recién, Volkswagen concentró su producción, o toda la producción se concentró en Pacheco. La planta de Pacheco, una vez que se produjo la separación, se tuvo que dividir como un matrimonio cuando divide bienes, ¿no? Y entonces a Volkswagen, para que pueda seguir fabricando ahí y no tuviera que volver a mudarse con todo lo que esto significa, bueno, se quedó con lo que había sido la vieja planta de camiones, y desde ahí se crea lo que hoy se llama el Centro Industrial Pacheco de Volkswagen, donde se siguió con la producción del Gol, ¿sí? Que el Gol primero llegó de Brasil y después fue nacionalizado al empezar a fabricarse en Pacheco. Y el único de estos raros cruces Volkswagen Ford, que fue el Pointer, que no sé si te acordás, el Volkswagen. Sí, corrió también, TC2000 también. Bueno, un auto que fue... Acá lo estamos viendo, ¿no? Muy atractivo, que deriva de lo que sería la plataforma Escort y Orion. Fue desarrollado obviamente en Brasil. Hubo un paso previo, que acá no se llegó a conocer, que fue el Volkswagen Lobus, que es previo al Polo, digamos, lo que después vino el Polo, ¿no? El Polo viene después, ya en la etapa autónoma de Volkswagen, ¿no? Así que llegamos a 1994, se empieza a rumorear que se van a separar Volkswagen y Ford, y finalmente esto se concreta en el 95. A Volkswagen le vino bien la separación, en definitiva, más allá de que haya sido traumática el tema de separar bienes, porque a partir del 95, con el lanzamiento del Polo, sobre todo, y con las ventas, y con la segunda generación del Gol, Volkswagen va a tener en Argentina un crecimiento notable. El Gol fue 17 veces el auto más vendido de Argentina, sí. Y Volkswagen, acá estamos viendo la segunda generación, que se va a hacer ahí en Pacheco, y Volkswagen alcanzó en varias oportunidades el liderazgo del mercado argentino como marca, ¿no? Quiere decir esto que, en definitiva, la independencia o la autonomía le resultó favorable. Así que bueno, esta fue una experiencia breve, apenas 8 años, pero que marca un poco las rarezas de lo que ha sido la industria automotriz en Argentina, en este caso también regional. Recordemos que esto pasó tanto en Argentina como en Brasil, y que prácticamente ha pasado al olvido, ¿no? Y ese logo que mostrabas al principio tampoco ayuda demasiado para que uno la mayoría ni lo recuerde o pueda tener algún tipo de... Vos ves el óvalo, ves... Sí, claramente. Decían algunos operarios de Ford, de Pacheco, que cuando sacan el logo de Ford, ¿viste el tanque que es tan característico, ese tanque con forma de cebolla? Cuando lo sacaron y pusieron el Auto Latina, les produjo una tristeza y un rechazo, porque no se identificaban con eso. Seguro. Así que bueno, fue realmente una experiencia
fallida, pero que bueno, también es parte de nuestra historia. Me acuerdo de varias cosas, ¿no? De ese momento y también de la actualidad, ¿no? Porque ahora como que las cosas funcionan, sigue habiendo fusiones cada tanto de algunas compañías, ¿no? Automotrices, pero tal vez con otro formato, con otros esquemas, más apuntado a lo comercial y no una unión de las empresas tan fuerte como en estos casos. Pero bueno, un poco Stellantis también incorpora, ¿no? Varias marcas, claro. Pero cada marca sigue trabajando con su propio esquema, como un acuerdo diferente a lo que fue esto, pero un poco también va en ese sentido, ¿no? Para unir fuerzas. Es que el objetivo siempre es optimizar costos, lograr mayor rentabilidad y hacerle fuerza a los chinos ahora, ¿no? Sí, bueno, claro. Porque se están viniendo. Pero bueno, ahí ya hablamos de plataformas que se diseñan para usar con diferentes marcas, ¿no? Que es un poco distinto a lo que pasó acá con la Auto Latina, ¿no? Bueno, súper interesante, Gustavo. Bueno. Obviamente invitamos a todos, si quieren ver más información, a ingresar en Autohistoria y ver allí todo lo que quieran saber. Y si quieren hacer una consulta, también la pueden hacer ahí, ¿o no? Exactamente. Esto lo subimos después al canal de Autohistoria de YouTube, así que si alguno llegó recién y se lo perdió, también lo podrán ver en Carburando. Sí, por supuesto, está ahí. Están también los cortes en ambos sitios, nadie tiene excusa para decir, me lo perdí, no lo puedo ver. Así que bueno. Mira como antes, me perdí la novela, se me pasó. Contame qué pasó. Hoy está todo ahí. Exactamente. Bueno, agradecemos Motorlibros que nos acompaña en esta columna con su catálogo fierrero. Motorlibros.com, ahí pueden entrar y consultar libros de automovilismo, libros de industria automotriz argentina. Y ya que estamos con Motorlibros, entramos en la última semana del concurso. ¿Una semana queda? Queda una semana. Bueno, una semanita más. Para ganarte este hermoso libro de la colección nueva Motor Art, ¿no? Donde mezclamos. Está buenísimo, para pintar, para dibujar. Automovilismo con arte, son dibujos del colectivo de artistas de Fuel Art, dibujos de la carrera automovilística de Fangio, y bueno, para que se puedan, hay que darle color, con marcadores, con crayones. Sí, está muy bueno, ¿no? Está bueno. ¿Tienen que contestar? Me tienen que contestar. ¿Cuándo se retiró Fangio de la Fórmula 1? ¿En qué año y con qué auto competía? Pero solo por mail. Solo por mail a autohistoria@gmail.com. Así que bueno, ya tenemos muchas respuestas, todas bien. La gente estudia, evidentemente, o investiga bien. Sí. Así que el próximo jueves haremos acá en vivo el sorteo y después lanzaremos otro concurso más para que todos tengan la oportunidad de participar y ganarse algún Motorlibro. Me parece fantástico. Yo no sé en el caso de Maxi, las nuevas generaciones, si te ha pasado alguna vez esto que recién decíamos, ¿no? Te perdiste un episodio de algo y ya fue. Claro. Ya fue, no lo pudiste ver. ¿No te pasó eso en tu vida, o sí? Pero cuando era más chiquito, sí. ¿Sí? Con los dibujitos. Hasta hace un par de años atrás. Claro. O sea, antes del 2010, ponele que YouTube no estaba tan presente como ahora. Si no veías algo, chau, cagado. Pasaba. Sí, claro. Olvídate. O sea, tuviste esa experiencia en algún momento. No sé si tanto, pero claro, sí, un poco sí. Era tan frustrante. Te perdías un partido y no podías ver el gol de ninguna manera, ¿viste? O una carrera y te perdías la largada y no había chance. Claro, una cosa de loco. Bueno, así eran las cosas. Y esto sigue evolucionando. Gustavo, muchas gracias. Un placer como siempre. Nos veremos el jueves que viene.